Bienvenidos a una nueva etapa del programa Historia Viva, un espacio dedicado para interactuar, para conversar, para hacer aclaratorias, para desempolvar la vida de los hombres y mujeres que hicieron nuestra independencia, principalmente de esta época de independencia. Voy a iniciar esta nueva fase, bueno, primero agradeciendo a tu canal, a Luis Barazarte, mi editor predilecto, a Julio Méndez, nuestro amigo de tu canal, y al cuerpo directivo y gerente de esta empresa. Voy a iniciar una serie de programas dedicados a el bicentenario que se acerca de los tratados de Trujillo, del tratado de armisticio y de regularización de la guerra. Vamos a hacer hincapié en el detalle de la significación nacional y mundial que tuvo y que han tenido los tratados de Trujillo, la figura del magistral Sucre, un hombre tan joven para la época, y la figura, por supuesto, de directriz de nuestro libertador Simón Bolívar. Porque uno siente por allí que nos preocupamos mucho por el abrazo de Bolívar y Morillo. Quizás sea lo más importante, el abrazo. Y hablan de eso y vamos a Santa Ana para eso. Y nos quedamos con la tostada sin el queso. Porque al fin y al cabo, el hecho civilista, más que de militar, de guerra, de los tratados, ese tratado en especial de la regularización de la guerra, es una obra magistral en el derecho internacional, y eso tenemos que elevarlo en este bicentenario 1820-2020 por noviembre. Pues estamos entonces en el tiempo suficiente para hacer algunos estudios, análisis, y por qué no también para hablar sobre las anécdotas, que es lo que endulza esta historia nuestra, porque al fin y al cabo, si nos ponemos solamente a leer proclamas y a grabarnos las fechas, nos convertimos entonces en una clase de historia de bachillerato, que es lo que precisamente este programa no quiere, que sea una clase magistral, sino que al contrario sirva de diversión, la gente espere el programa como sé que está ocurriendo, y uno en la calle encuentra personas ya no de Boconó, sino de otras ciudades, que agradecen y felicitan a los promotores de este programa Historia Viva. Leemos en muchos textos una frase que nos da como una piquiña. Dice, y lo he leído de varios historiadores, que el general Pablo Morillo, cansado de la guerra y pensando que ya era suficiente los sacrificios y la sangre, entonces que él pensó en una conversación, y que pensó en enviar algunos emisarios para que entraran en el Parlamento y tratar de disminuir esa guerra sangrienta que había ocurrido. Él, en el caso de Morillo, de 1815 a 1820, tenía 5 años, pero para el caso de los patriotas, de los nuestros, teníamos 10 años en guerra. Entonces que Pablo Morillo, en un momento determinado, él se le abrió su corazón benevolente y pidió que por favor conversara. Mentira, falso. Son los arreglos de nuestra historia, son las páginas que nos cuentan en las escuelas y que escribió Gil Fortul y que escribieron los hispanófilos, Rufino Blanco Fombona. Y en esto pues no quiero tampoco entrar en lo de la leyenda negra y la leyenda dorada, porque al fin y al cabo cada quien tiene su posición. Pero es que no fue así. No fue porque le salió del alma y del corazón que pidió cacao y vamos a conversar, no. Hubo movimientos políticos y sucesos y acontecimientos de este lado del Atlántico, y principalmente del lado de allá del Atlántico, que determinaron que había que conversar con los rebeldes porque ya no se podía. Entonces, allá va el programa de hoy, para que conversemos algunos detalles. A uno le dicen que una de las causas de nuestra independencia fue el movimiento que hicieron los franceses hacia España en 1808, y que
el rey Fernando VII fue apresado y que allí se colocó al hermano de Bonaparte, al tal José Bonaparte, como rey de España, y que los españoles entraron en guerra y España entró en esa guerra de independencia que duró desde 1808 hasta 1814, 6 años de guerra, el pueblo español luchando por su independencia, maravilloso, con un rey al que llamaban el deseado, Fernando VII, un hombre bonachón, gordo, que comía demasiado y que estuvo preso aproximadamente unos 5 años, pero que estuvo preso con unas condiciones especiales. Dicen que se volvió un taur y que era el mejor jugador de billar que existía por aquellos tiempos, y que comía mucho y fumaba mucho y se le morían las esposas. Se le murieron 2 y tuvo hasta 3 esposas. Pues esta causa, este hecho, dio pie para que se presentara lo que se llamó la Guerra de Liberación de España. Una vez que se gana, que los soldados y los ejércitos españoles, entre ellos un hombre que salió casi de la nada, nada de aristócrata, Pablo Morillo, un hombre pobre que ascendió en graduación en el ejército español, llegaron a ganarle a los franceses y salieron los franceses de España en 1814. Regresa entonces el esperado, el bien amado. Lo llamaron verdaderamente, con la historia lo llamaba el pueblo el deseado. Después le dijeron el felón, el rey traidor, el que cuando uno ve, estudia la historia de aquel hombre, pues uno detecta que no tenía ninguna cualidad para ser rey, ni siquiera para ser un buen ciudadano, menos para una categoría de rey. Cuando él regresa en 1814, el pueblo le pide que jure la constitución que se llamó la Constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución en la cual había separación de poderes y era la bandera para los liberales españoles que aspiraban a que el mandato de este rey que venía de la prisión pues se convirtiera en una monarquía constitucionalista, constitucional, porque existió ya la Constitución de 1812 de Cádiz y ahora se pedía que la juraran. Bueno, Fernando VII no aceptó jurar la Constitución de 1812 y se declaró absolutista y se declaró rey absoluto, y ese periodo duró desde 1814 hasta 1820. Es decir, que cuando viene Morillo a Venezuela con la gran expedición, Morillo, al que llamaron el pacificador, en 1815, pues estaba en pleno apogeo el absolutismo de Fernando VII.